Hermano, muy buenas tardes. Hoy día es septiembre 27 del 2019. Un saludo a todos los hermanos presentes hoy que vamos a continuar entonces nuestro estudio de la Confesión de Heidelberg. Si me pueden decir si me escuchan bien, quiero estar seguro que me escuchen bien, porque el tema de hoy es muy importante. Ah, es un tema muy importante en lo que refiere al estudio del catecismo. Muy bien, tengo entonces las 6 de la tarde con 59 minutos. Un saludo a todos los hermanos que están presentes y a todos también a los que se van a eh, unir. Muy bien. Ah, antes de empezar, quiero hacer una introducción. Ustedes saben que siempre antes que empiezo el tema hago una introducción referente a lo que está pasando. A lo que está pasando. Y no es secreto para nadie lo que está sucediendo en el mundo en muchos lugares. El avance agresivo, escuche bien mis palabras, el avance agresivo de la ideología del género en todas partes del mundo. Empezó en Europa, vino a los Estados Unidos y grupos liberales, ateos, marxistas, lo exportan a Latinoamérica a través ya sea de las Naciones Unidas y también agentes en cada país que no gobiernan por el país de ustedes, sino para intereses. ¿Ok? Déjeme explicar lo que estoy hablando. Cada país tiene un presidente, bueno, digamos México, presidente mexicano, cosas así. Pero lamentablemente no gobiernan por los mexicanos o no gobiernan por, diríamos, los venezolanos o los cubanos o los peruanos. Ellos tienen otros intereses políticos que van en contra de los valores culturales de la idiosincrasia de las naciones. En Latinoamérica sabemos que a partir del siglo XVI entra la religión católica trayendo, entre todas las cosas que trae, los valores general cristianos. Y eso ha moldeado nuestra cultura. Dentro de esos valores está el respeto a la mamá, al papá, educación a los mayores. Esos valores ya no existen hoy. Ya no. Las generaciones viejas ya están muriendo y da paso a generaciones nuevas que no entienden eso, que están siendo criadas bajo un sistema ideológico, político, marxista, cultural. Y cuando digo marxista, significa que va en contra de los valores cristianos. México acaba de aprobar no, como dice, uh, no legalizar, pero despenalizar el aborto en un pueblo. ¿Quién se podría pensar que sucedería eso? Y así en muchos lugares. Eso no es cultura latinoamericana. El aborto, la homosexualidad, no es. Alguien me puede decir, sí, pero siempre hubo homosexuales. Sí, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que se está legalizando. Despenalizar es una forma de legalizar. Es como decir, abro la puerta un poquito, pero ya está abierta, así que se va a abrir todo, al fin y al cabo. Eso no era. Antes no se hablaba de eso. Y se hablaba, tenía que hablar de una forma con respeto a los mayores. Hoy día ya no existe eso. Ya no existe absolutamente eso. En las escuelas, homosexuales vestidos de mujeres, dando clase a niños. Escuelas, escuelas. No hay respeto a nada. En los Estados Unidos acabo de poner dos. Yo quiero que entiendan algo muy interesante en los Estados Unidos, los que no viven aquí. Acabo de poner dos
Y tienen que leerlo, porque todo lo que pasa en Estados Unidos pasa en ustedes, va a pasar a Latinoamérica, así es. Eso de ideología del género, aborto que está ahí, empezó en los Estados Unidos, en Europa, Estados Unidos y luego. Siempre la cloaca es Latinoamérica, ahí viene todo. Europa, Estados Unidos y se queda ahí. Entonces, lo que les voy a decir también va a pasar ahí. Y ahora alguien puede decir, no, pero entre los escolares y los niños también se peleaban. Sí, pero no hablo de eso. Yo me he peleado cuando estaba en la escuela de muchachos, he peleado. Yo me he peleado, sí. Bueno, ahí, porque si no, no se pelea, la agarran de bully. Y yo era tranquilo, pero no me gustaba que me agarren de bully. Si alguien me hacía bullying en la escuela, entonces inmediatamente salía Super César y Super César pues les decía poner en su lugar como tiene que ser y de ahí en adelante ya me respetaban a mí porque yo era tranquilo. Y eso sucede en las escuelas. Pero lo que pasa en Estados Unidos es diferente, tiene que ver con la comunidad hispana latina en Estados Unidos, en California, especialmente donde yo vivo, donde hay grupos de muchachos de 10, 11, 12, 13 años que forman pandillas. Escuelas donde hay gran cantidad, la mayoría son hispanos, de descendencia mexicana, la mayoría. Incitan y fuerzan a que los demás muchachos se metan a las pandillas y el que no lo hace lo golpean. Hace una semana mataron a un muchacho, 13 años, 13 años lo mataron, 13 años, simplemente porque no quiso ser parte de ese muchacho de las pandillas. Yo he hablado con las familias, porque ese es mi trabajo dentro de la comunidad que voy a hospitales y a esos lugares, yo hablo con la familia hispana, la mayoría mexicana, el padre trabaja, o sea, está fuera de la casa, la madre está con los hijos, pero no sabe cómo criar una vez que la niña tiene 11, 12 años, no la puede controlar. Los niños 11, 12 años en la escuela no lo pueden controlar. Se meten a pandillas. ¿Y qué es lo que hace cuando se meten a la pandilla? Pues no hacen nada bueno. Comienzan a reclutar, porque eso es así. Eso es así. Y el que se resiste, lo golpean. Yo he visto. Y escuchen bien, yo he sido testigo. Los padres me han hablado a mí. Ellos tenían que inclusive sacar a su hijo de esas escuelas, ponerlo a una escuela. El extremo de todo esto es que muchos padres regresan a su país. He conocido familias de Guatemala que regresaron a Guatemala porque aquí sus hijos estaban amenazados de muerte. Estoy hablando de muchachos de 11, 12 años. Familias de El Salvador, familias de México, regresan a México porque ya no pueden estar aquí, porque ellos detestan la educación escolar. Uh, cuando voy parte de mi trabajo tiene que ver, por ejemplo, y tengo que decirlo esto para que sepan, con psiquiatras. El psiquiatra habla con familias, la mayoría, todos son hispanos porque voy a traducir, y traen a su hijo de 12, 13, 15, 16 años y les dice, ¿qué es lo que pasa con él? La madre dice, bueno, no quiere comer, se encierra en su recámara, está triste, se viste así de esta forma, para llorando, no quiere ir a la escuela. Cuando voy a la escuela me he dado cuenta de que hay bullying en la escuela, hacen bullying. Hablo con los profesores, con el distrito escolar, no pueden hacer nada. Llega al punto, y esto es cierto, y más de una vez me ha tocado, que los mismos muchachos de 12, 13, 15 años que hacen bullying al muchacho que no quiere ser de pandillas, lo persiguen hasta la casa y amenazan de muerte a la familia. Eso está pasando aquí. Yo lo sé, yo he hablado con ellos. Inclusive cuando mis hijas estaban en la escuela, yo tenía que hablar. Yo era totalmente activo porque no quería, no permitir que a mis hijas les suceda eso, especialmente entre hispanos. Yo me enojaba. Yo iba directo al director, al principal, a los maestros. Y decía, yo les decía, no traigan ideología. Ustedes tienen que asegurar que el muchacho que es bully no esté en la escuela, hablen con sus padres. Porque yo no quiero tener problemas que a mis hijas le hagan eso. Gracias a Dios, a ninguna de mis dos hijas le hicieron eso. ¿Ok? Pero en otras escuelas no hay eso. Los padres no saben qué hacer. Uh, un caso en particular, los pandilleros hispanos de 12, 13, 15 años, cuando ven que otros no quieren ser parte de la pandilla, ellos vienen a sus casas, afuera de sus casas, y agarran pets, o sea, gatitos, conejos, perritos, los queman delante de su casa. Así, los queman para dar miedo.
muchos llaman a la policía no los puede hacer nada. En realidad son menores, algunos lo agarran, lo ponen en centros juveniles de detención, pero centros juveniles de detención lo que hacen es hacerlos más criminales. Para el tiempo que salen 17 años, sigan haciendo lo mismo. Muchos de esos estudiantes se suicidan. Estoy hablando de 14, 13, 15 años, no quieren ir a la escuela. Las madres, muchos padres de familia tienen que vender sus casas para moverse a otro lugar más seguro, porque donde están, entonces los niños hispanos o los matan o se suicidan. Eso es así. Yo he ido a hablar a esa escuela. Yo vivo aquí en el sur de California, en la parte de San Bernardino, y Riverside es un condado grandísimo. La gran mayoría de muchas ciudades son ciudades que están cantidad de hispanos, de origen mexicano en la mayoría. Los padres no saben qué hacer. Las madres tampoco saben qué hacer. Cuando tienen 13, 15 años ya no saben qué hacer, se descontrolan. El distrito escolar no sabe qué hacer. Y es realmente un gran peligro, porque ellos no piensan en el futuro, simplemente están, diríamos, a la mentalidad de tribu, de pandillas y hacer maldad. Y eso es lo que está pasando. O sea, los valores se han perdido. Y yo les digo a los padres, oiga, ustedes que vienen de esta parte, digamos, Guatemala, Centroamérica, México, a ustedes no les criaron así. Dicen, no, a nosotros no nos criaron así. Entonces, ¿por qué no le cría usted a su hijo así? No se puede, me dice. Porque aquí en este país no es como en nuestros países. Nosotros le enseñamos, pero ellos no nos hacen caso. Ellos crecen de lo que escuchan en la escuela y hacen sus propias decisiones. Y como aquí no se le puede poner muy severo y rígido a los niños porque nos meten a la policía, nos quitan a los niños, nos pueden llevar a la cárcel, no se puede hacer nada. Y es cierto. Muchos padres tienen miedo de corregir a sus hijos, hijas, por temor a qué, a que le envíen los servicios sociales o a la policía, les quiten a los hijos por abuso de niños. Eso es así aquí. Eso es así en todos los trabajos, inclusive en los hospitales, centros sociales, educación. Todo está controlado de esa forma, que el padre no puede ser muy fuerte con el hijo porque el hijo tiene derecho a demandar al padre por abuso físico. Cuando en mis tiempos, en el tiempo de usted, pues mi padre agarraba que un correazo me daba y yo a quién me iba a quejar, a nadie. Aquí no se puede hacer eso, porque inmediatamente usted hace eso, viene a la policía, le quitan al niño, lo ponen con otra persona, o usted le ponen a la cárcel. Y eso es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los jóvenes se sienten con más libertad de hacer lo que ellos les da la gana, porque saben que hasta cierto punto los padres no le pueden hacer nada. Y si insisten, se van de la casa. Entonces, eso es terrible. Y eso yo les digo para que tengan en cuenta que la cosa es un desafío inclusive, que se puede hacer como cristiano, las iglesias que hacen. A veces ni las iglesias pueden hacer nada. Pero esa es la idea. Esa es la filosofía bueno, aquí estoy entrando más en profundo, pero esta es la situación. Tiene que ver con políticas de personas que están en el gobierno de California, que son totalmente socialistas. No creen no creen en la Biblia, no creen en lo que dice las enseñanzas bíblicas. Ellos simplemente utilizan una filosofía totalmente diferente a las escrituras. Y es un desafío que está creciendo y lo veo todos los días. Ese estudiante de 13 años que lo mataron, lo golpearon feo. Está en la ciudad de Corona, aquí, a unas 10 millas de donde vivo. Por ahí trabajo siempre porque voy al hospital que está ahí, a los centros clínicos, ahí está. Hoy día, no, ayer golpearon a otro estudiante también, igual. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los padres? No, los padres están ahí, pero no pueden hacer nada. Absolutamente no tienen una autoridad. Es la verdad. Y los estudiantes que sí quieren superar están de miedo. No quieren ir a la escuela porque no hay protección. No hay protección. Pero en fin, eso es algo que quería compartir porque es muy importante que sepa. Y esto ya se está, diríamos, aumentando. Siempre hubo, sí, en sus estudiantes, en las casas, que hubo en las escuelas, alguien puede decir, pero siempre hubo. Pero ahora es diferente la situación. Ahora es como que está legalizado. Profesores no pueden hacer nada, distrito escolar no puede hacer nada, políticas no puede hacer nada, absolutamente nadie puede hacer nada. No, no puede hacer nada. Y si un profesor quiere hacer algo, lo golpean.
como en Los Ángeles, aquí en California. Los Ángeles es una super ciudad, super poblada. Que un profesor le diga a un estudiante, dame tu celular o pórtate bien, el estudiante se para y le golpea al profesor. Sí, lo golpea. Esas son políticas malas de socialistas demócratas en California que promueven homosexualidad, agenda LGBT y un montón de tonteras, asquerosidades bajo el nombre de educación. Y eso no es educación. Eso es indoctrinación, adoctrinación ideológica de marxistas. Lamentablemente, están matando. Cuando yo trabajo con familias hispanas, ¿saben lo que yo les digo? Se lo voy a decir aquí. Yo les digo, señora, regreses a su país. Yo les digo así, porque aquí las escuelas van a malograr a sus hijos. Así les digo directo. Pero yo quiero ponerlo aquí. No, al menos que quiera pagar una escuela privada con dinero, es mejor. Pero si la quiere poner en una escuela donde la mayoría es hispana y la mayoría son demócratas, su hijo va a estar en peligro. La van a golpear, va a ser bully por los demás, le van a querer poner en pandillas y si él se niega, le van a hacer bully al punto que su hijo se va a poner en depresión y se va a querer suicidar. Porque es la verdad. Es un hecho. No lo dicen mucho porque no quieren dar mala imagen, pero es la verdad, porque yo trabajo todos los días con eso. Doctores, educadores, y conozco ese sistema de adentro. Y ese es mi consejo. No les ponga las escuelas públicas de aquí a sus hijos, porque, porque es un peligro mental, espiritual, hasta físico. Quiere poner no es que no haya buenas escuelas, sí los hay. Pónganlo en una escuela privada, pero le va a costar dinero. Le va a costar dinero. Y bueno, ese es mi consejo. Esa es como introducción a algo de lo que está pasando aquí. Y, uh, y se está haciendo bien crítico eso, la situación de los alumnos hispanos en el sur de California, en los Estados Unidos. Eso es para que ustedes se den una idea. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a orar para pasar entonces al tema de hoy, que tiene que ver con el catecismo de Heidelberg. Pregunta, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este momento. Que tu amor y misericordia sea con nosotros. Ayúdanos a entender esta parte doctrinal de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces hoy día vamos a estudiar preguntas 21 del catecismo de Heidelberg hasta la pregunta número 25. Pero ¿saben qué? Yo creo que no vamos a poder hacerlo todo, porque la pregunta 23 es una pregunta amplia. Pero no hay problema. Vamos a avanzar hasta donde nos dé. Entonces, la pregunta 21 del catecismo de Heidelberg dice, ¿qué es la verdadera fe? Pregunta 21, ¿qué es la verdadera fe? Entonces, la verdadera fe, respuesta, es un conocimiento seguro por el cual se acepta como verdadero todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Al mismo tiempo, es una firme confianza, no solo a los demás, sino también a mí, que Dios nos ha concedido el perdón de los pecados, la justicia eterna y la salvación por pura gracia, solo por los méritos de Cristo. Esta fe es la fe que el Espíritu Santo obra en mi corazón por el Evangelio. Lo voy a repetir. ¿Qué es la verdadera fe? Es la pregunta número 21. La respuesta es: la verdadera fe es un conocimiento seguro por el cual acepto como verdadero todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra. En este caso, la Biblia. Al mismo tiempo, es una firme confianza que no solo a los demás, sino también a mí. Dios me ha concedido el perdón de mis pecados, la justicia eterna y la salvación, por pura gracia, solamente por los méritos de Cristo. Esta fe es la que el Espíritu Santo obra en mi corazón por el Evangelio. ¿Ok? Voy a repetirlo otra vez, tercera vez. ¿Qué es la verdadera fe? La verdadera fe es un conocimiento seguro por el cual acepto como verdadero todo lo que Dios nos revela en su palabra. Esa es la verdadera fe, que aceptamos por seguro todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Al mismo tiempo es una firme confianza, no solo a los demás, sino también a mí, que Dios ha concedido el perdón de los pecados, la justicia eterna y la salvación.
la justicia eterna y la salvación. Por pura gracia, por los méritos de Cristo, esta fe es la que el Espíritu Santo obra en mi corazón, por el Evangelio. Vamos a ver entonces unos textos. Juan capítulo 17, versículo 3. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3, así dice la palabra de Dios. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, el versículo 17. Versículo 17 dice así. Así como Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 11, del 1 al 3. El libro de Hebreos. Capítulo 11, versículo 3. 11, 3. Del 1 al 3. Dice, ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fuera realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Por esta recibieron testimonio los antepasados, porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Bien. Santiago 2:19, el libro de Santiago, que está junto al libro de Hebreos, después de Hebreos, Santiago 2:19. Así dice la palabra de Dios. Tú crees que Dios es uno, haces bien. Los espíritus malignos también creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, oh hombre débil, que la fe sin obras está muerta? Nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Tú ves que su fe fue respaldada por obras, y mediante ese hecho fue perfeccionada su fe. Vamos a ver la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 18 y 21. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21. Dice así la palabra de Dios, Romanos 4, 18 y 21. Y sin tener esperanza, él, Abraham, creyó, en la esperanza de que llegaría a ser padre de muchas naciones. Como está escrito, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en su fe, aunque contempló su cuerpo muerto, el cual era de 100 años, y la matriz muerta de Sara, no dudó de la promesa de Dios como un incrédulo, sino que fortaleciéndose en fe, dio gloria a Dios, convencido de que lo que Dios le había prometido podía cumplirlo. Esta es la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿no? Vamos a ver Gálatas 2:20, el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 dice así la palabra de Dios. Porque con el Cristo fui crucificado, y ya no vivo yo, sino que el Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que Pablo ya no vive, es Cristo viviendo en uno, lo cual quiere decir que el cristiano ya no vive para sí, sino Cristo vive en uno. Es muy importante. Vamos, hay otro. Romanos 1:17. Libro de Romanos 1:17. Romanos capítulo 1, versículo 17, dice así: porque por medio de él es revelada la justicia de Dios, por fe para fe. Como está escrito, el justo será salvo por la fe. ¿No? Romanos 3, 20, 26, el mismo libro de Romanos, capítulo 3, 20, 26. ¿Qué dice? Romanos 20, 26 dice: porque ninguna carne es justificada delante de él por las obras de la ley, porque el pecado fue dado a conocer por medio de la ley. Pero ahora, sin ley, la justicia de Dios es revelada, y dan testimonio de ello la ley y los profetas. Porque la justicia de Dios es para todo hombre mediante la fe de Jesucristo, y también para todo el que en él cree, porque no hay distinción, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por medio de la gracia, mediante la salvación que es por medio de Jesucristo.
a quien Dios preordenó como propiciación por su sangre mediante la fe a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente por la oportunidad que Dios nos dio en su paciencia para la demostración de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justifique mediante la justicia al que esté en la fe de nuestro Señor Jesucristo, dando a entender entonces que el que esté en la fe de nuestro Señor Jesucristo está justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como propiciación de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir propiciación? Que Él satisfizo la ira de Dios. Dios demanda la muerte, Él se pone como sacrificio perfecto en propiciación para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, sino sobre Jesucristo. Jesucristo se hizo maldito en la cruz, así dice Gálatas. Y al mismo tiempo su sangre derramada nos expía de todo pecado. Expiar es limpiar. Entonces somos hechos amigos con Dios y al mismo tiempo somos hechos justos. Justo significa sin culpa, declarados sin culpa por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Eso es la expiación. Dos cosas importantes: propiciación y expiación. ¿Ok? Muy bien. Hechos 16:14. ¿Qué dice el libro de Hechos 16:14? Hechos 16:14. Dice así: había cierta mujer en la ciudad de Tiatira, cuyo nombre era Lidia, que vendía púrpura y reverenciaba a Dios. Nuestro Señor abrió su corazón y escuchaba lo que Pablo decía. Eso tiene que ver entonces con que el Espíritu Santo obra en el corazón de la persona. Cuando uno predica el Evangelio, por ejemplo, usted tiene un familiar que no es cristiano y usted quiere que esa persona conozca a Cristo. O sea, lo que está diciendo aquí básicamente es que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para que el Espíritu Santo redarguya el corazón de esa persona. Entonces, por eso siempre hay gente que diríamos, se desespera porque dice, bueno, mi familia, mis hijos, esposa, esposo no son cristianos. Aparte de orar, usted tiene que leer la palabra, que él escuche o que ella escuche, que ellos escuchen. Porque la obra no es de nosotros, la obra es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a usar la palabra que usted lee para que esa semilla que esté ahí dé fruto. ¿Me entiende? Entonces, no necesita dar sermones, pero sí puede usted leer la palabra. Entonces, la palabra de Dios no es un amuleto, es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la verdadera fe? Es el conocimiento seguro por el cual acepto como verdadero todo lo que Dios me revela en su palabra. Esa es la verdadera fe. Todo lo que está escrito aquí. También es una confianza firme en que Él nos concede el perdón de mis pecados, ¿no? La justicia eterna y la salvación. Cuando hay perdón de pecados, Dios nos justifica, justicia eterna. Y la salvación. Tenemos que ser justificados, que Dios nos tiene que declarar sin culpa. Esa es la justificación. Pero para que nos declare sin culpa, entonces alguien tiene que pagar nuestros pecados. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Él es nuestra propiciación, calma la ira de Dios y su sangre nos expía de todo pecado. ¿Y qué más dice? Y es por pura gracia, por la fe, por los méritos de Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo obra en el corazón por el Evangelio. Eso cuando uno predica el Evangelio, están escuchando. Es el Espíritu Santo que está obrando en los corazones que Dios en su voluntad predeterminó antes de la fundación del mundo quienes van a ser salvos. Entonces, la predestinación, pre significa antes de destinar o determinar. Muchos no les gusta predestinación porque dice, oh, destino, pero eso es semántica. La verdad es que Dios predetermina antes de la creación del mundo. Ya lo hizo. ¿Quiénes van a ser salvos de acuerdo a la imagen de su Hijo? ¿Y quiénes no? Pero usted y yo no sabemos quiénes son. Y como usted y yo no sabemos quiénes son, entonces tengo que predicar el Evangelio para que la persona que ha sido predeterminada, predestinada antes de la fundación del mundo, para que acepte el Evangelio y sea de acuerdo, formado a la imagen de Jesucristo, crea el Evangelio por fe y sea justificado. Eso es lo que Pablo está diciendo, que la salvación
es el producto de la justificación. Nadie va a ser salvo porque quiere ser salvo. Dios tiene que declararle sin culpa bajo los méritos de Cristo. Esa es la idea es una corte. Estamos delante del juez. Dios es el juez. Cristo es el abogado. Ya trae cargos en contra de ti o te condena o te defiende. Entonces Dios ya tiene la ira sobre ti porque eres pecador. Pero Cristo dice, yo llevo su pecado sobre mí y yo muero por él. Mi sacrificio perfecto lo cubre. Entonces Dios desvía su ira hacia Cristo. Y el pecado, la sangre de Cristo expía los pecados de esa persona. Expiar es limpiar. Entonces las dos, diríamos, acciones que hace el sacrificio de Cristo es por propiciación a favor de nosotros y al mismo tiempo nos limpia de todo pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No las obras de la ley, porque como dice Pablo, por las obras de la ley nadie será justificado, sino por la fe en Jesucristo. Y dice Hebreos, Jesús es el autor y consumador de la fe. Cuando dice autor, se está diciendo es el principal y el que termina la fe. Quiere decir que la fe que tenemos no nace de nuestra mente carnal. Jesús, que es el autor de la fe, nos da la fe para creer en él. Y esa fe, él es el consumador de la fe. Quiere decir que esa fe no se va a ir de nosotros porque depende de Cristo. Y como Cristo es perfecto, y los que están en su mano, nadie se puede escapar de su mano. Nadie los puede arrebatar a los que están en la mano de Cristo. La salvación es perfecta. La salvación es eterna. La salvación no se pierde, es lo que quiero decir. Ahora, ¿quién lo dice eso? El sacrificio de Cristo lo dice. Porque Cristo no murió en vano. Cristo no murió diciendo, bueno, yo muero por ti, pero si te portas mal, ahí acabó. No, 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 no. La salvación en Cristo no es como de las machos cabríos que cada vez tiene que, diríamos, sacrificarse. Es una sola vez para siempre, dice el libro de Hebreos, y lo dice un montón de veces. Una sola vez para siempre. Porque si usted quiere la salvación y otra vez quiere venir, Cristo ya no va a morir por usted. Una sola vez para siempre. Los que están en su mano, nadie los va a arrebatar de su mano. Y eso se tiene que entender bien. Pregunta número 22. ¿Qué entonces debe creer un cristiano? ¿Qué entonces debe creer un cristiano? La pregunta 22. Bueno, todo lo que se nos promete en el Evangelio debemos creer, que son los artículos de nuestra fe católica e indudablemente cristiana, nos enseñan en un resumen. ¿Qué quiere decir eso de católico? El evangélico, que es anticatólico, tiene aversión a lo católico, como que si la palabra católico es un cáncer, es una maldición. No, no es. Los reformadores entendieron que la iglesia es universal. Universal significa católica. Entonces, cuando dice la pregunta 22, el catecismo de Heidelberg, ¿qué debemos creer? Debemos creer todo lo que nos promete en el Evangelio. Todo lo que está prometido en el Evangelio debemos creer. Porque el Evangelio, dice, es el artículo de nuestra fe, de la fe católica. Católica es una fe universal e indudablemente cristiana, que nos enseñan todo eso. Vamos a ver entonces Mateo 28, 19. Abran la Biblia en Mateo 28, 19. Libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice así, Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que dice todas las naciones. Todas las naciones significa universal. Universal es católico. O sea, enseñen que guarden, dice, vayan y hagan discípulos en una forma católica. Eso es. Entonces, cuando dice forma católica no está hablando del papado ni nada. Está hablando de la universalidad del mensaje del Evangelio. El Evangelio no fue solamente para el judío, o para el griego, o para el romano. Ha sido para todos. Es para todos. Entonces, esa fe no es una fe local, no es una fe nacional. Diríamos, alguien dijo, es una fe internacional, porque va entre todas las naciones, es cierto, pero es una fe católica también.
Entonces, si ese concepto es así, es cierto, porque Jesús dijo a todas las naciones, dice, disipulen a todas las naciones. Discipular significa, viene la palabra disciplinar. Un discípulo es alguien que está siendo disciplinado por el Señor. ¿Sabía usted eso? O sea, un cristiano es disciplinado. Se asume que es disciplinado el cristiano. El cristiano no puede ser una persona que ande desordenadamente, un flojo, un bueno para nada, ¿no? Uno que no sirve absolutamente para nada. Eso no es un cristiano. Es una persona disciplinada. Es una persona, pero ahí viene discipular. Discipular viene de disciplinar. O sea, hay reglas, hay una doctrina que nos enseña a nosotros a ser discípulos y disciplinados. Discípulo y disciplinado. ¿Me entiende? La idea de faltar de entender lo que significa ser disciplinado es lo que causa que existan sectas por todas partes que realmente son circo, no son ni iglesia, no son nada, solamente circo. Porque no conocen las escrituras. Porque sus pastores, entre comillas, son payasos. Decir iglesia inclusive es un insulto a lo que significa ser iglesia. No cayeron en apostasía, porque nunca fueron cristianos. Son herejes. ¿Sabe la diferencia entre apostasía y hereje? El apóstata es alguien que conoció la verdad y sale del evangelio. El hereje es alguien que nunca fue cristiano y sigue igual. Entonces, la mayoría de las sectas no son apóstatas. Cuando yo veo, dice, oh, la apostasía llegó, yo veo cuáles son. No son apóstatas. Ellos nunca fueron cristianos. Ellos son herejes. Esos son lo que son. Herejes. Así que no confunda el apóstata con el hereje. La mayoría no son apóstatas, son herejes, que es diferente, porque nunca nacieron en la verdad. Como nunca nacieron en la verdad, pues nunca cayeron de la verdad, porque siempre nacieron en el error, nacieron en la herejía, y siguen igual, y la gente sigue igual. Y hay cantidades. Miren Facebook, no tiene que ir. Miren Facebook lo que hace. Cantidad. Así que, y le voy a decir una cosa muy importante. Ellos no son la iglesia del Señor. Esos son iglesias, entre comillas, creados por sus propios pastores, de su propia mente carnal. Dios no los reconoce, por más que hagan lo que hagan. Pero ese es el problema dentro del evangelicalismo. El evangelicalismo cree todo, ¿no? Y eso no es así. El evangelicalismo, recuerde, se surgió en los Estados Unidos hace 200 años. De ahí se regó a todas partes de Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica. Y esa es la religión americana que está en todas partes. Cada uno funda su secta, cada uno se pone de pastor y predica lo que se le daba en gana en la mente. Lo más trágico es que hay gente que cree ese tipo de personas, un mensaje que no es evangélico, porque el verdadero evangélico es alguien que está enraizado en la palabra de Dios. Porque muchos dicen, oh, soy evangélico. Wow. Que te llames es diferente, que lo seas es diferente. ¿Ok? Entonces, las escrituras es la base de lo que tiene que creer un cristiano, todo lo que nos promete. ¿Qué dice Juan 20, 30 al 31? El Evangelio de Juan 20, 30, 31. Aquí está el Evangelio de Juan, capítulo 20, 30, 31. Así dice la bendita palabra de Dios. También muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, o sea, en el libro de Juan. ¿Ok? Libro de Juan. Pero ciertamente esas cosas se han escrito, o sea, lo que escribió él, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. O sea, Juan está diciendo dos cosas. Primeramente, hay muchas cosas que Jesús dijo aquí, ¿no? Señales, que yo no lo puse en mi libro, es lo que está diciendo Juan. Pero las que puse, dice Juan, las que puse, Juan está diciendo eso. Lo hice con el propósito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando Juan está diciendo el Hijo de Dios, está diciendo que Jesús es Dios. Jesús es divino. Y número dos, para que crean en Él y tengan vida eterna en su nombre, bajo la autoridad de Él.
Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Esta es la doctrina cristiana, hermano. Ustedes tienen que verlo desde ese punto de vista. Juan está hablando esto. Su evangelio, si alguien le pregunta a usted, ¿por qué Juan escribió su evangelio? No se ponga a pensar, no sé, Juan 20:31. Juan escribió ese evangelio por dos razones. Uno, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y dos, para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Eso. Ahora entiende por qué es necesario que usted estudie las Escrituras. Porque si usted no estudia las Escrituras, usted va a estar pensando qué le voy a responder cuando la respuesta esté en la Biblia. Esto es serio, hermano. Estudiar las Escrituras requiere tiempo, disciplina. ¿Ahora entiende la palabra disciplina? ¿Quién escribió esta carta? Juan. ¿Cuál es el propósito de su carta? Dos cosas. Uno, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y número dos, para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el Catecismo de Heidelberg. Esto es teología reformada. Pregunta 23. Esta es una pregunta un poco larga. Dice, ¿cuáles son estos artículos de fe? ¿No? ¿Se acuerda que habló, pregunta 22, ¿en qué debe creer un cristiano? En los artículos de nuestra fe. Pregunta 23, ¿cuáles son los artículos de la fe? Y ahora bien interesante aquí, porque en esta parte, los reformadores, ¿dónde está? Okay. Mencionan el credo de los apóstoles. Aquí está, si se lo pueden ver. El credo de los apóstoles, escrito por los reformadores. ¿Por qué? Porque el credo de los apóstoles, ¿no? El credo de los apóstoles fue aceptado por los cristianos desde siglos atrás, porque es un resumen de la fe cristiana, de la histórica fe cristiana, el credo de los apóstoles. Y nos me llevaría tal vez como 2 horas tratar de explicar, pero lo voy a leer, porque esto es lo que los reformados leían históricamente. El credo de los apóstoles es parte de nuestro credo. Aquí dice el término símbolo, dice el reformador Ursino, o credo, significa en general un signo o marca por el cual una persona se distingue de otra. Hay muchos que creen, dice aquí, que este credo de los apóstoles solamente es un símbolo o credo, porque fue formado por los apóstoles, cada apóstol poniendo cada parte de la fe cristiana, pero no puede ser probado. Muy importante. Cuando dice credo de los apóstoles, no hay evidencia que lo escribieron los apóstoles. ¿Ok? Eso quiero dejar en claro. Pero se llama de los apóstoles. Cuando dice de el genitivo, no es que lo crearon ellos, sino que se acepta que es la fe apostólica de lo que creyeron ellos, que es diferente. ¿Ok? Es más probable que se llama así por los artículos que tiene. Es una fe ortodoxa de todos los cristianos que tenemos que estar de acuerdo y conformarnos. Mira, aquí está la prueba. Eso nos ayuda a nosotros a no ser heréticos. Los heréticos rechazan el credo de los apóstoles. Entonces, los reformadores decían, el credo de los apóstoles realmente es una forma de regla de fe en donde los cristianos ortodoxos estamos de acuerdo y nos conformamos con él. Se llama apostólico porque contiene la sustancia de la doctrina de los apóstoles que ellos enseñaban a los catecúmenos. Recuerda, la palabra catequismo significa enseñanza de preguntas y respuestas. Cuando los cristianos en el primer siglo tomaban la fe de Cristo
ellos venían a la iglesia y eran enseñados por los obispos. Los obispos enseñaban al catecúmeno las, la fe cristiana. A ellos hacían catequesis, utilizando el catecismo para los catecúmenos. Los catecúmenos eran los nuevos creyentes, eran los nuevos creyentes. En las iglesias reformadas se llama así porque nosotros somos históricos. Todo nuevo creyente en la iglesia primitiva era llamado un catecúmeno porque los obispos le enseñaban la catequesis, que viene a ser los principios fundamentales de la fe cristiana, en base a preguntas y respuestas. Catequismo es simplemente preguntas y respuestas para aprender la fe cristiana. Los evangélicos no conocen eso. Ellos dicen, oh, catequismo, iglesia católica. No. Y es más, ¿cuál es el problema? La iglesia católica es la iglesia más antigua antes que los reformadores, antes que, bueno, evangélicos son norteamericanos, pentecostales norteamericanos en realidad. No entran ahí. Pero la palabra catequesis simplemente significa enseñanza a través de preguntas y respuestas. Yo lo he hecho con mis hijas. Preguntas básicas elementales, por ejemplo, le decía a mis hijas, ¿qué es la Trinidad? Pregunta, respuesta. Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Respuesta, ese es catecismo. Estaba catequizando a mis hijas, ¿no? ¿Es Jesús Dios? Otra pregunta. Respuesta, Jesús es Dios. ¿Es Jesús hombre? Jesús es hombre. Catequesis, pregunta y respuesta. Y así se iban ellos formando en su fe cristiana. ¿Es el Espíritu Santo Dios? ¿Es una persona o es una fuerza? Respuesta, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y no es una fuerza, como dicen los heréticos de Jehová. Catequesis. Yo estaba dando catequismo. El catequismo, catequizar es el verbo del sustantivo catequismo. Entonces los catecúmenos vienen a ser aquellos que están siendo enseñados en los fundamentos de la fe cristiana. Así que no tenga vergüenza ni miedo cuando se dice yo soy un catecúmeno y la dice, oh, usted a qué iglesia se va, seguro a la iglesia del cura de la esquina. El evangélico que no conoce va a decir eso, pero usted no es evangélico. Usted es una persona que conoce y está bien ilustrada. Usted va a decir, no, 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 no. Catecúmeno es alguien que está siendo catequizado, enseñado, discipulado en los elementos de la fe cristiana a través del catequismo. Así de fácil, así, facilito, porque es la verdad. Timoteo fue catequizado por su mamá y por su abuela. Desde pequeño, Pablo lo dice, ¿no? Pablo lo dice. Moisés lo hizo lo mismo. Uno dice, ¿Moisés catequizar? Sí, pero yo pensaba que el catequismo solamente era después que vinieron los romanos. Fíjese lo que dice Moisés. Catequismo es enseñar. Dice Deuteronomio 6. Estos son los mandamientos, leyes y estatutos que Jehová tu Dios me ordenó que te enseñara, para que los pongas en obra en la tierra en la cual estás tomando posesión. 2. Para que reverencien a Yahweh su Dios y guarden todos sus mandamientos, sus leyes y juicios, los cuales yo te ordeno. Y aquí viene. Escuchen. Atención. Esto es muy importante, hermano. Lo voy poniendo acá. Recuerde, Moisés dice al pueblo de Israel que tienen que enseñar los estatutos, las leyes de Jehová. A ti, primeramente, a ti. A tu hijo. Si usted puede tener 5 o 10 hijos, a todos ellos. A los hijos de tus hijos. Bueno, ahí ya cambia, pero bueno, claro, si es pequeño no va a tener hijos, pero ¿qué si tu hijo tiene hijos? O sea, a tus nietos. Todos los días de tu vida. Oh, yo pensaba solamente el sábado. No, todos los días de tu vida tienes que enseñar.
para que sean prolongados tus días. Ahora, ¿cómo creen que enseñaban esto los hebreos? ¿Cómo creen? Repetición, recitar. El padre de familia, los hijos ahí, 15 hijos, la mamá, la abuela, los nietos, una cantidad en la casa de unos 25 o 30 personas de familia, y el padre se levantaba y decía, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. ¿Quién sacó a Israel de casa de esclavitud? Dios, catequismo. Ahí está. No tendrás otros dioses aparte de mí. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Podemos tener dioses aparte de Él? No. Muy bien. No te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, en la tierra, ni lo que hay dentro de las aguas debajo de la tierra. ¿Podemos hacer imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra? No. Muy bien. No las adorarás, ni les rendirás culto, porque yo soy Yahweh tu Dios. ¿Por qué no tenemos que dar culto ni adorar a las imágenes? Porque Jehová es nuestro Dios. Ese es catecismo. Catecismo es preguntas y respuestas. Así se le enseña al niñito de todos los días. A ver, vente para acá, Carlitos. Se pone aquí. Repite. Para que cuando Carlitos tenga 5 o 6 años, él ya sabe que tiene que reverenciar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, obedecer a los padres, obedecer a la mamá y no ser un pandillero como los que hay hoy en día. Esa es la verdad. Este es el fundamento de la educación verdadera cristiana. Esto es el fundamento. Esto es el fundamento. Esto es lo que nunca van a enseñar en las escuelas públicas. Esto. Parte del hogar. Sí, parte del hogar. ¿Quiere tener un hijo que respete a su madre, a su padre, a su abuela, bisnieto y a la sociedad? Aquí está. Aquí está. Este es el libro de texto. El manual de todo padre cristiano y quiere que su hijo sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, que respete a los mayores. Y eso es de generaciones. Un día se van a casar y usted quiere que su hijo o su hija le enseñe la palabra de Dios a sus nietos. Y así es. Así es. Es exactamente lo que, dice Deuteronomio 6:7. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Corazón, mente. Esto es serio, hermano, ¿ok? Usted quiere ser exitoso en su vida. Dice, enséñales a tus hijos. Pero qué hermoso. La palabra enseñar en hebreo significa repetir. Dios sacó a Israel de Egipto. Repite. Dios sacó a Israel de Egipto. Dios sacó a Israel de Egipto. Repite. Dios nos dio su ley que es santa. Repite. La ley de Dios es santa. Repite. La ley de Dios es buena. Repite. Todos los días que haga eso. Nunca, absolutamente nunca, ese niño se va a olvidar eso. Y cuando sea grande va a decir, mi madre me enseñó, mi padre me enseñó,
se lo voy a enseñar a mis hijos también. Enséñale a tus hijos, habla de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Sabe cuál es el problema de los evangélicos que son un circo? Estoy hablando de millones, porque los evangélicos existen en México, Centro y Sudamérica. Es que escuchan a payasos. Pero quiero continuar con cuáles son los artículos de fe. Y es el credo de los apóstoles. Credo de los apóstoles dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y enterrado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y se sienta a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en una santa iglesia cristiana católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Entonces vemos aquí, hermanos, que esta es, según los reformadores, los artículos de fe que todo cristiano catecúmeno se le enseñaba. Los artículos de fe, en lo que se llama el credo de los apóstoles. Entonces, de esta manera, eso es lo que se enseñaba a los catecúmenos reformados cuando entraban a la iglesia cristiana reformada. Muchos me preguntaron, hermano, ¿qué se les enseñaba a ellos? Bueno, se les enseñaba esto, justamente, el credo de los apóstoles. Eso era lo que se enseñaba en esos artículos. Pregunta 24, ¿cómo se dividen estos artículos? Se dividen en tres partes. La primera parte es sobre Dios el Padre y nuestra creación. La segunda parte es acerca de Dios el Hijo y nuestra redención. Y la tercera parte es de Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación. Entonces es muy importante que sepamos esto, porque tiene que ver entonces cómo se puede entender mejor el credo de los apóstoles. Entonces voy a repetir. Pregunta 24. ¿Cómo se dividen estos artículos de fe de el credo de los apóstoles? Se divide en tres partes. La primera parte es sobre Dios el Padre y nuestra creación. La segunda parte es acerca de Dios el Hijo, nuestra redención. Y la tercera parte es acerca de Dios el Espíritu Santo y nuestra santificación. Entonces, teniendo todo esto aquí habiendo enseñado, vamos a dejar esto aquí y luego, la semana que viene, vamos a entonces a expandir ya del versículo 25 en adelante. Entonces vimos hoy día cuál es la verdadera fe. Es el conocimiento seguro por el cual acepto como verdadera todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Al mismo tiempo es una firme confianza que no solo para mí, sino a los demás, Dios ha concedido el perdón de los pecados, perdón, la justicia eterna, la salvación, por pura gracia, solo por los méritos de Cristo. Esta es la fe que el Espíritu Santo obra en mi corazón por el Evangelio. Pregunta 22. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Todo lo que se nos promete en el Evangelio, los artículos de nuestra fe católica e indudable, cristiana, que nos enseña en un resumen. ¿Cuáles son esos artículos? Creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra.
Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y enterrado. Él descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió al cielo, se sienta a la derecha de Dios Todopoderoso. De allí a juzgar los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en una santa iglesia cristiana católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. ¿Cómo se divide estos artículos? En tres partes. La primera se divide entre Dios Padre, nuestra creación. La segunda, entre acerca de Dios el Hijo, nuestra redención. Y la tercera, Dios el Espíritu y nuestra santificación. Bueno, ahí vamos a quedar. Luego lo voy a poner en la página para que lo lean. Y recuerden de que es muy importante de que tengamos nosotros conciencia de lo que creemos, de nuestra fe cristiana, nuestra fe ortodoxa, que es lo que nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Bendice a mis hermanos y que se haya quedado, Señor, en nuestro corazón esta palabra bendita a través del trabajo del Espíritu Santo. Así te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos decimos amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos, ahora y siempre. Amén.